censos de actividades económicas. Y con nosotros nos acompaña José Francisco García. Él es el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos Económicos. Listos ya. Bienvenido y buenos días. Correcto, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues, ¿cómo hacer esa fotografía de la economía de un país con crisis coyunturales como las que están ahora? Bueno, de verdad es un problema. Claro. Gracias a Dios, esto se enfoca más que nada en Bocas del Toro, donde nosotros hemos empezado el censo económico en todo el país, excepto en la provincia de Bocas del Toro, porque por suerte es una de las más pequeñas, es la segunda más pequeña después de Darién, y ahí el censo solamente toma 4 meses, en vez de 7 meses como en Panamá o 6 meses en el resto de las provincias. Así que estamos esperando que ojalá se resuelva esto lo antes posible para poder empezar el censo económico en Bocas del Toro. Pero en el resto de las provincias ya ha iniciado el censo económico. Bueno, un censo económico que ustedes todavía se hace llevando funcionarios a que vayan a preguntar, a hacer una especie de encuesta y que que no tiene ninguna implicación legal, porque esa es otra. Que, por ejemplo, una persona que sea un pequeño microempresario dice, bueno, que van a meterme la mano al bolsillo por impuestos y eso. No tiene nada que ver con eso. No. El INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, solo puede recolectar esta información, como lo dice en la Ley 10, el artículo 55, para estadísticas. No puede ser utilizado en ningún tipo de juicio ni persecución tributaria. Ok, eso es importante. ¿Qué pasa pues con los indocumentados que se encuentran? Y que son parte también de la actividad económica. No pasa nada con ellos, ya que de nuevo eso nos da información de todo lo que está pasando informalmente en el país y nos da la información necesaria para que nuestros gobernantes puedan tomar incentivos correctos para transformarlos de informales a formales. Claro, con incentivos, con propuestas. Porque hay algo que también, pues en un mundo como este, el mundo de la virtualidad, es decir, ¿cuándo una empresa es panameña? Es correcto, es sumamente complicado. Nosotros tenemos un debate sumamente grande, por ejemplo, con Copa. Claro. Copa, el holding de Copa está en la bolsa de los Estados Unidos y ahí es a donde se hace, pero la compañía de verdad es en Panamá. Entonces, este censo nos va a dejar ver exactamente cómo está la estructura y cómo hace negocio, porque Copa de verdad sí es una compañía panameña, pero causa mucha confusión porque al ser tan grande tiene una estructura corporativa sumamente compleja. Sí. Entonces, estas son las cosas que estos censos nos dejan hacer. Y también separarlos en todas las actividades que hay. O sea, hay varias diferentes actividades económicas, así como la logística, la construcción, el comercio al por mayor, al por menor, las zonas francas. Todo esto nosotros tenemos que indagar y así poder dar un detalle de lo que está pasando en la economía nacional. Porque, es decir, Copa obviamente es tal vez el epítome de la gran empresa panameña. Pero ¿qué pasa con una empresa pequeña? Esas personas que traen cosas, Temu o a través de Amazon y lo distribuyen. ¿Cómo encontrarlos? Es correcto. Por ahora nosotros estamos con el directorio de compañías, de empresas, que nosotros hicimos un barrido en el Censo de Población de Vivienda en el 2023 y nosotros fuimos y encontramos 78.000 empresas únicas con alrededor de 92.000 sucursales en toda la ciudad de Panamá. Pero es correcto, hay un problema con estas empresas que son todas virtuales, que ellas compran en China, para decir algo, y venden en Colombia, que no tienen ni siquiera la necesidad, sí tienen la necesidad, pero no lo hacen de declarar sus impuestos. Entonces estas compañías sí tienen un movimiento y ya estamos trabajando para ver cómo las podemos incorporar para que ellas hagan su declaración de renta y poderlas encontrar, porque ellas sí están haciendo movimientos. Claro. Y aunque no sea ilegal y no están haciendo nada ilegal, no están declarando renta, que eso lo deberían de hacer, aunque no deberían de pagar impuestos. Pues todavía tenemos, es decir, la mayor parte de los trabajadores siguen siendo formales en Panamá. Ahora mismo, según la última encuesta del mercado laboral, alrededor del 51% eran formales. Nosotros tenemos un gran problema de informalidad aquí en el país. Ese número debería estar alrededor del 20% y lo tenemos a un 49%. Pero lo que estaba pasando, y podemos inferir con la data que nos da Panamá con el tiempo, es que en algún momento
Panamá la empresa privada empezó a desvincular sus empleados y el Estado empezó a contratar. Entonces, en la superficie, Sí. todo se veía normal, como si no era ningún problema en Panamá. Pero si te pones a indagar, entonces puedes ver que el gobierno estaba cubriendo ese vacío que debería de ser de la empresa privada. Ok, entonces lo que hicimos, bueno, lo que ha dicho René Quevedo muchas veces, es decir, nosotros hemos ido reemplazando funcionarios por- por trabajadores formales y eso obviamente, pues, es la pandemia es ese punto de inflexión. No, esto empezó antes de la pandemia. Sí. La pandemia impulsó esto un poco más fuerte y fue un salto grave, vamos a decirlo, pero esto empezó desde antes. Esto empezó como de 2015, 16, ya se puede ir viendo cómo la tendencia va que el sector privado iba decayendo en la parte laboral y el sector público iba creciendo. Pero la pandemia sí fue un impulso grande de esto. Irene Hernández, que está con Estos nosotros. censos pueden reflejarnos un panorama real, quizás, no sé si llamarle o calificarle de fuga de inversión local hacia otros lares y también inversión extranjera en vista de todo lo que hemos, no solamente por la pandemia, sino por el panorama que tenemos actualmente también, ¿no? Es correcto. Con esto podemos ver dónde estamos fallando y dónde países vecinos, podemos compararnos con países como Costa Rica, nos están ganando y qué están haciendo ellos para nosotros tapar nuestros huecos y poder ser más competitivos y traer más inversión local e internacional. Bueno, un tema que obviamente es eso, es decir, qué tan difícil es abrir una empresa en Panamá, qué tan difícil es mantenerla, cuáles son estas diferencias que están haciendo que sigamos dos de cada tres panameños viviendo en ese triángulo de Colón, Panamá, La Chorrera, y eso obviamente, ¿qué pasa con el resto del país? Es correcto, hay que ir viendo tendencias de qué está pasando en todo el país e ir segregándola, porque cuando Sí. lo ves como el país puede ser que todo esté muy bien, pero si te vas a ver el mercado laboral, por ejemplo, en Los Santos y Herrera está disminuyendo y la gente, por el censo de población nos dice que ahí tienes gente de mayor edad y jóvenes y Sí, niños, y viejos. pero los jóvenes trabajadores o la persona de edad de trabajo normalmente se vienen a la ciudad. Sí. Así que son poblaciones que están decreciendo, que lo podemos ver con la data, que hay que ya tomar incentivos para inyectar a esa economía más trabajos y que la gente pueda regresar y que estas ciudades puedan florecer. Porque si hay una provincia que ha tenido ese impulso en los últimos 20 años, es Veraguas. Se nota en el censo eso, o se nota en la proyección del censo. Veraguas, Chiriquí también es un gran ejemplo de esto. Chiriquí está creciendo muy bien, de verdad está tomando las riendas y es la segunda ciudad, creo la tercera ciudad con más empresas que estamos censando. ¿Ah, sí? Correcto, sí, creo que Colón está en una pelea entre Colón Sí, David. y David. Y claro, Colón lo más que tiene es las zonas Vale, francas y zona todas de- las compañías estas internacionales. El hecho de ese fenómeno que muchos panameños con nosotros comentamos acá afuera de que aquí el comercio del por menor y los servicios básicos algunos que se dan, como por ejemplo los mini super, que son prácticamente, están representados por personas de ascendencia china, porque antes lo veíamos en la ciudad capital, ahora lo vemos prácticamente en todo el territorio nacional. Ese fenómeno se refleja allí, como también como extranjeros tienen hoy día acaparados algunos tipos de negocios como salones de belleza, barberías y cosas como esas. No, nosotros no estamos midiendo cómo están acaparando eso ahora mismo. Nosotros estamos viendo cuántos negocios hay. Lo más importante de esto es que uno pueda sacar data como el sector público como el privado para poder hacer inversiones. Si tú quieres invertir en un restaurante o en una fonda o algo, saber cuántas fondas hay alrededor, cuánta población hay ahí, cuánto se están gastando para saber el tamaño del mercado y poder hacer de verdad un análisis de si es económicamente fiable hacer ese negocio así para poder ir creciendo. ¿Cuáles son los huecos que tenemos? Ajá. ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas que tenemos como país para que todos, sector público y privado, pueda florecer y tomar decisiones sabias para que cada dólar invertido, de nuevo lo repito, público o privado, tenga el mayor beneficio? Porque está también el caso de, por ejemplo, quedará medido el
hueco que dejó la mina en la economía de Coclé y en la economía del país. Sí, ese hueco se puede medir en todas partes, en el mercado laboral, en el transporte, en la construcción, en todas partes. La mina era un motor grande de la polo de economía que tiraba creo que alrededor de un 3.5% del PIB solamente, así que la mina es un gran hueco que hay que llenar. Igual que las bananeras, son la mayor exportación que tenemos en Panamá, era el banano, también es un hueco con lo que está pasando, que es sumamente triste en Bocas del Toro. Bueno, el tema también es decir, el peso de los 4 aspectos de la economía. Es decir, el servicio tiene 80%, una cosa así, del PIB. Es una cosa, pero verdaderamente abrumadora. Es correcto. Nuestros mayores motores en Panamá siempre está la construcción, el comercio, que está al por mayor y al por menor, y la logística. Estos son nuestros motores. Solamente con esto nos vamos arriba del 50% de nuestro PIB nacional. Así que estos motores hay que cuidarlos, Sí. hay que ver qué está pasando y hay que incentivarlos para que sigan creciendo. El llamado clúster del canal. Clúster, pero no solamente el canal, porque son los puertos, todo el transbordo, las cosas que entran a Panamá solamente es el 10% de todos los contenedores que se mueven en Panamá aproximadamente. O sea que de 100 contenedores solamente 10 entran a Panamá, los otros 90 se quedan al puerto y vuelven a salir. de aquí. Correcto. Bueno, Pues, no sé si nos reitera la fecha, cómo se va a llevar a cabo la identificación de los sí, ascensores. eso es muy y todo importante. lo- de los Claro, sensores. el censo económico empezó el 2 de junio y va a tardar hasta el 31 de diciembre. Nuestros emprendedores van a ir pidiendo información a las compañías y van a estar identificados con un ID que van a estar y ya detrás van a tener un QR donde Sí. pueden buscarlos por el número de cédula de la persona adentro para identificarlos. Por cualquier motivo, ellos también van a tener un número de teléfono que va a ser directamente a la Contraloría, donde pueden pedir información sobre ese empadronador por seguridad. Además de esto, los resultados preliminares los vamos a tener en marzo del 2026 y los resultados finales del censo ya van a estar en mediados del año, en junio del 2026. Ok, más o menos en un año. ¿Cuánto debe ser ya el PIB de Panamá? ¿Superó los 80.000 millones de dólares? El PIB de Panamá del año pasado fue de 86.000 millones de dólares, es correcto. Sí. Sí, estábamos creciendo y por ahora lo que se ve que sale el PIB del primer trimestre del año, sale ahora el 17, la próxima semana. También se ve que Panamá estaba en una inclinación positiva. Positiva. Otra de los temas, es decir, ir todavía con esa libreta por los campos llenando data a mano es algo que ya la mayor parte de los países no lo hacen. Y es la última vez. Esta va a ser la última vez. Esta va a ser la última vez. Aquí en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, bajo el liderazgo del Contralor Anel Flores, nosotros estamos impulsando la digitalización de todo. Así que nuestra primera encuesta, que va a ser totalmente digital, Sí. va a ser la de mercado laboral, que empieza ahora en el mes de agosto. Y eso va a ser totalmente digital y ya esperamos que para el próximo año no haya más papel en la calle, a lo menos de ser sumamente necesario, como en lugares de difícil acceso, que es peligroso llevar el dispositivo móvil, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿El censo va a ser en el 30 o va a hacerse en el 32? No lo sé, eso ya es una decisión Del que no nos toca a nosotros. Nosotros de verdad vemos que no, o sea, que depende de la necesidad también del país. Es sumamente importante saber eso. Pero la meta también es poder hacer ya, El censo sin. no creo que para el próximo, pero para el próximo sí se va a poder hacer un censo híbrido, donde no vamos a tener que mandar a tanta gente en la calle, sino que sacar mucha información de los registros administrativos. Es decir, es confiable la data del último censo. Hubo personas que tuvieron dudas sobre lo que se censó. La data del último censo es sumamente confiable. Tienen que entender que no importa lo que hagas con data. Yo tengo más de 20 años trabajando con data. La data nunca es 100% fiable y segura. O sea, no es lo que está pasando ahí. Pero definitivamente tenemos un margen de error de un 5, de un 8% que de verdad nos apunta a un norte que sabemos que está pasando, que ya podemos tomar decisiones informadas. No estamos
a ciegas por ahí caminando. Es decir, el retrato robot de las empresas panameñas, ¿cuál es? Es decir, son empresas medianas, pequeñas, ¿cuántos empleados más o menos tiene cada una? ¿Cuál es la perspectiva que están diciendo, por lo menos que te ha dado la encuesta preliminar? Todo eso son preguntas que vamos a responder ahora. Lo que les puedo decir que son 39.000 empresas que estamos censando en este censo económico y alrededor de 19.000 empresas son micros y pequeñas. Las empresas. Sí. Así que hay mucha gente emprendiendo en Panamá, que es algo sumamente positivo, que hay que apoyarlos, hay que ver qué están haciendo, en qué sectores están, para poder crear iniciativas. ¿Y dónde lo están haciendo? ¿Dónde están creándose esas empresas? ¿En qué provincias? ¿Cuáles son las actividades económicas que están haciendo? Porque van a ser diferenciadas por provincias. No, dándole seguimiento a la pregunta que le había hecho Fernando sobre el asunto de los resultados y eso, recordé un hecho que surgió para la política, que el padrón electoral que tenía el Tribunal Electoral distaba mucho de lo que había resultado del censo que se hizo. Por ejemplo, se tomó como ejemplo San Felipe, donde había una cantidad de habitantes supuestamente totalmente distinta, que era la que tenía la capacidad para votar, versus lo que reflejaba el censo era totalmente diferente. Acá puede darse un fenómeno igual. No, no tanto, porque lo que pasa ahí es que el Tribunal Electoral, uno es donde se registra y donde vota. Y donde vive. Es correcto, pero del Tribunal Electoral pueden haber panameños que se van al extranjero y se quedan. En cambio, nosotros aquí en Panamá, cuando hacemos el censo de población, estamos midiendo quién vive y nosotros tocamos la puerta. Así que alguien puede estar registrado para votar en Chiriquí, pero vive aquí en Panamá. Entonces, nosotros lo registramos como aquí en Panamá. Así que nosotros hablamos constantemente con el Tribunal Electoral porque nosotros sí entendemos estas discrepancias que hay en nuestra data porque son comunes. La gente se registra y de verdad te digo algo, que el niño nace y el papá quiere, aunque vive en Panamá, quiere registrarlo en David porque quiere que sea alcalde allá y chiricano y quiere el número de cédula 4 y bueno, se van para allá y allá nace, pero cuando lo vamos a censar lo contamos aquí en Panamá. Claro. Ok, eso obviamente va a ser 6 meses, es decir, vamos a tomar bastante haciendo ese censo de actividades económicas de Panamá. Vuelvo y reitero, usted va a recibir la visita de un funcionario identificado, pues va a tener incluso un QR que usted va a poder pues, verificar con quién está hablando. Esa información que usted le va a dar a esa persona es una información confidencial, es decir, no va a provocar que ni le persiga la DGI, ni que le persiga Migración, ni que le persiga a nadie. Usted le va a dar una información y él, obviamente, es para saber qué estamos haciendo los panameños, cuáles son las principales actividades económicas y cómo ha sido, pues, cómo se ha desarrollado esa actividad económica. Que lo cierto es que el mundo entero cambió después de la pandemia y la virtualidad, pues, todas las actividades económicas generadas de esta revolución digital, pues ha hecho que el negocio fueran muy distintos a lo que tradicionalmente pensábamos. Es correcto. Y lo que pasa es que también la parte digital. En el 2012, que fue el último censo, no existía esta parte digital. Hoy en día sí ya es un peso sumamente grande. No es que no existía en el 2012, pero era insignificante. Era marginal. Hoy en día la parte digital, las ventas digitales son sumamente grandes, ya están tomando y están entrando a Panamá de una forma fuerte y avanzada, entonces hay que medir eso. ¿Se puede calcular cuánto más o menos representa el mundo digital hoy día en la economía? Eso es una de las cosas que estamos viendo, porque nuestras preguntas son en países parecidos al nuestro, ¿cuánto pesa? Dependiendo del país, pero en los Estados Unidos seguro que más del 70%. Solamente Amazon, ese gigante que vende, ya las tiendas, si se acuerdan, los moles los están rehaciendo en los Estados Unidos. Tiendas el retail es otra cosa. De toda la vida, como JCPenney o Sears, cerraron. Sí. Así que ahí la parte digital ha crecido un montón. Y la pregunta es, ¿cómo uno sabe que eso es actividad económica que se genera en Panamá? Porque si yo compro algo en Amazon, es decir, ¿qué parte cómo se registra eso? Como una exportación, como una importación, como una fuga de divisa, ¿cómo se registra?
bueno, hoy en día eso no es lo que estamos midiendo en el censo, nosotros estamos midiendo lo que venden las empresas nacionales, pero para responder tu respuesta, eso se mide por todo lo que entra por aduanas. Aduana. Correcto, y ya están, tengo entendido que ya están formando una alianza con Amazon para traer cosas directas y pagar los impuestos directamente a Amazon y que Amazon se los pague ya al gobierno. Wow, eso es importante también saberlo porque es la integración de la economía mundial de la economía panameña. Es correcto, es que ya nos estamos globalizando y todo se facilita con esto, Sí. pero también hay que mantener control de todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, uno de los ingresos mayores de dinero fresco de Venezuela hace unos años fue el OnlyFans. Es decir, OnlyFans, ¿cómo entra dentro de la economía nacional? ¿Cómo se registra? Es correcto, como servicios al extranjero. Como Me servicios imagino al yo, extranjero. no lo sé, como servicio al extranjero. Bueno, esa es una tarea pendiente. Correcto. Saber cómo va a pasar esto. José Francisco García, pues director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Recuerde, ya empezó el censo de las actividades económicas, ya está en marcha.